El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos, regañándolos, regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no se lo impidan, que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor, de manera especial a través del profeta Ezequiel, nos hace un llamado muy serio a la conversión. Pienso que ese es el tema de fondo de la lectura. Y utiliza las imágenes de un corazón nuevo, un espíritu nuevo, de estrenar un corazón. Yo me he venido convenciendo, he venido como comprendiendo que la mayoría de nosotros llegamos hasta cierto nivel, no avanzamos, nos estancamos. Y esto porque pensamos y creemos que la conversión es llegar a no pecar, o por lo menos evitar los pecados graves. Ahí en la mayoría nos quedamos, evitando ya los pecados, no, pues yo, padre, no, pecado mortal no, padre, venial. Y ahí pensamos que es la perfección cristiana. De hecho, muchos, en este camino le toca escuchar muchas personas que son buenas, pero nuestro principal pecado es ese: ser buenos, pero no ser santos. Claro, porque Dios nos capacita para la santidad. De hecho, la exigencia del Señor es la santidad para nosotros. Porque claro, ¿qué nos hace falta? ¿Qué no tenemos para llegar a ser santos? Es fuerte, porque a lo mejor aquí pensábamos, y lo trae el mismo profeta, dice: no se volverá a repetir este refrán de que los papás fueron malos y los hijos sufren las consecuencias. Es decir, que los hijos, que los papás se comen la uva verde y la dentera, o sea, la flojedad de los dientes se le da a los hijos, ¿no? Aquí es algo personal. Cada uno tiene que dar cuenta de cómo vive, de cómo realizó su vida, de cómo vivió su vida cristiana ante Dios. Cada uno. Ahí es como la resolución de la palabra de Dios en la primera lectura. La consecuencia: tú darás razón de cómo vives. Yo te pediré a ti de cómo viviste. Porque está principalmente llamando el Señor en estos tiempos, más fuertemente, y lo digo yo, a una santidad. Sí, dejar el pecado mortal, maravilloso. Dejar los pecados venial, mucho mejor. Pero llevar una vida continuamente en la santidad es lo que quiere el Señor, esa es la voluntad de Dios. Porque en ese estado de santidad donde empezamos a unirnos a Jesucristo como reparador, como sacrificio, como víctima. De hecho, uno ve las personas que llevan una vida desordenada y cuando tienen un encuentro con el Señor tan fuerte que ya dejan de ofenderlo aún levemente y entran a ser unas personas que reparan, empiezan a reparar por todo el mal que hicieron. Y yo pienso que ahí está una persona en un camino de perfección, de santidad ya muy, muy avanzado. Nosotros fácilmente nos quedamos a medio camino. Nuestra oración no pasa a veces de ser una oración mental, que es buena, de ya cerrar nuestros ojos y pensar en Dios 1, 2 o 3 horas.
pero llegar a que sea Dios quien ya nos posea de tal forma que no obremos movidos por los pensamientos humanos ni por ningún deseo humano, sino movidos directamente por Dios. Cuando una hoja se pone al viento y se la lleva, no sabe para dónde se la lleva. Llegar a ese estado es de alguna manera, es dejar que ya Dios sea el que obre en nosotros. Es como el camino que presenta Santa Teresa, el camino de la oración, de llegar a que Dios sea quien ore en mí, su Espíritu ore en mí, que es el que sabe qué es lo que yo necesito y sabe cuál es la oración perfecta, de dejarme guiar por el Espíritu Santo. Qué bueno que ojalá cada uno de nosotros, pues partiendo de esta palabra, de esta invitación del Señor, tengamos en cuenta eso. Debo de pasar de ser una persona buena, que las personas buenas son las que no matan, no roban, no le hacen daño a nadie. Pero las personas santas son las que asumen muchas veces la responsabilidad de otras para ofrecerse por ello. Asumir en su vida un dolor de la humanidad, de los sacerdotes, de los consagrados, de los matrimonios, que son muchas veces profanados, y ofrecer su altar, su vida como un altar para que ahí el Señor pueda reparar el daño de otras personas, el daño que merecen, la consecuencia que merecen otras personas. Llegaba a decir el santo cura de Ars, una experiencia mística. El Padre Pío repitió esa misma súplica: descarga en mí el castigo que merece la humanidad. Oiga, eso es unas palabras adultas. Descarga en mí el pecado, descarga en mí la consecuencia, el castigo que merece la humanidad. Padre Pío llegó a decirle eso al Señor. Descarga en mí la ira, lo que merece esta humanidad, porque te rechaza. No sé hasta dónde llegamos nosotros, pues cada uno lógicamente delante de Dios reconocerá. El Salmo 50, y de manera especial hoy en estos versículos, dice: crear en mí un corazón puro. Esa es la conversión, la pureza del corazón, y que va a estar dibujada en los niños del Evangelio. O sea, delinea el Señor, nos delinea que llegar a ese estado de infancia, de pureza, es la santidad. Es raro ver cómo los abuelitos de 95 años vuelven a ser niños. ¿Qué es eso? La misma naturaleza como que los lleva al recorrer el tiempo y el mundo, y dice: he perdido el tiempo queriendo ser grande, al final me queda volver a ser pequeño. Y ahí está la santidad. De hecho, era un niño, la pureza de su corazón, que no maquina, sencillamente se deja amar. Él sabe, el niño está convencido de que por ser niño su papá lo ama, por ser tan vulnerable el papá lo ama. No lo ama porque hace las cosas buenas, o hace las cosas bien, obedece. El niño sabe, está convencido de que su papá lo ama como es, que lo ama. Porque nosotros, ¿qué pensamos? De que Dios nos ama porque no pecamos. Esa es la mayoría, tiene ese pensamiento: no, como yo soy tan bueno, es que Dios me ama. No, es que Dios, no, todo lo que a mí me viene de bueno es porque como yo respondo a esa bondad, yo hago actos muy buenos, Dios me compensa. Pues sí, las acciones tienen méritos, pero porque si no, no sería Dios. Si amara solamente a los buenos, no sería Dios. Nos ama a todos. Aún dice que tiene, uno podría pensar, una especialidad de amar a los más malos, porque saben que ahí tiene un espacio más grande para que ese amor entre. Entonces, pidámosle al Señor esa capacidad de volver a ser niños, dóciles, que nos dejemos conducir como un padre conduce a su pequeñito, que nos dejemos cuidar, que nos dejemos amar como los niños. Sobre todo
no anhelar cosas grandes. El Salmo 130, ¿no? Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que, como un niño, acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, de su padre. Los niños no anhelan sino estar con sus papás, se contentan con poco, se enojan un momentico o pelean un momentico y al ratico no se acuerdan ni quién les hizo el daño. Entonces, ese es el modelo de santidad, de pureza que el Señor quiere. Los que son como ellos, es el reino de los cielos, llegar a ser niños. Lógicamente en el sentido que el Señor desea, no una niñada, niñitos berrinchosos, no, sino sobre todo en la pureza del corazón, la limpieza, el anhelo solamente de dejarnos amar. Nuestra Madre interceda por cada uno de nosotros. San José nos regale dejarnos amar, dejarnos crear por dentro diariamente, porque la conversión es diario, porque dejar un espíritu nuevo es diario, a través de la escucha de su palabra, a través de la asistencia a los sacramentos, de manera especial a la confesión, a la Eucaristía, dejarnos poseer por Dios para que podamos ser víctimas. Ese es otro grado muy grande, víctima por la humanidad, por la iglesia, por los familiares que van rumbo a la condenación, porque se han empecinado en que no quieren recibir a Dios. Contaba un amigo la experiencia atendiendo a un enfermo en un hospital, de cómo llegó allí porque se había intentado suicidar, falló algo, la cuerda falló, no se reventó, no apretó lo que tenía que apretar, y este hombre llegó y había dejado una carta. En la carta decía: no quiero que lleven ningún sacerdote ni que oren por mí. Ahora está en shock porque se ve necesitado porque le falló ese intento de suicidio y se encontró ante una realidad muy concreta en su vida, de culpabilidad muy fuerte. Está en esa lucha, no ha pedido todavía al sacerdote, esperemos que Dios se gane esa alma, pero es impresionante, porque claro, cuando una persona ya empecinada, sea por los motivos que sea, y voluntariamente renuncia a la salvación, Dios mío, y saber que Dios nos permite a nosotros ofrecernos. ¿Qué somos capaces de hacer por un alma de esas? ¿Qué somos capaces de ofrecer por una persona que ya sabemos, porque lo ha manifestado públicamente, que quiere ir al infierno? ¿Qué pudiéramos dar nosotros? ¿Un brazo, una mano, un hijo o nuestra propia vida? Ahí es donde se mide hasta dónde está el grado de santidad de nosotros. El Padre dio lo que más tenía, lo más grande y lo que más amaba por ellos, a Jesús. Que la Madre Santísima interceda por cada uno de nosotros, nos permita ofrecernos en la Eucaristía por los pecadores que si murieran en este momento irían al infierno. Que Dios acepte nuestro sacrificio como una ofrenda pura, agradable ante Él. Que así sea.